Bueno, les presento a Florencia Fernández Blanco, jefa de proyectos especiales de lanación.com, que tiene parte de la información que estamos dando en las placas. Gracias por venir. No, muchas gracias a vos. Y José Di Mauro dirige una publicación especializada justamente en temas parlamentarios, que es Semanario Parlamentario. ¿Qué tal? Gracias por preguntar. Bueno, empiezo por lo de Vudú, que es como lo más caliente por estas horas. Escuchamos a toda la oposición reclamarle la renuncia. ¿Cómo está en este momento Vudú en el Senado, José? Y está muy complicado, pero ya se presumía esa situación a partir de mediados de año, cuando surgió el procesamiento y bueno, se complicó la situación. Y a partir de ahí habíamos estimado que sería ser imposible permanecer todas las sesiones con la postura de la oposición de pedir su renuncia a su apartamiento permanentemente en las sesiones. Fue lo que entonces durante las dos primeras sesiones en las que se hizo ese anuncio por parte de la oposición, él se ausentó, y en la tercera él apareció. Fue una especie de desafío para la oposición y la oposición optó por retirarse. Cuando vio que eso no había caído ni siquiera bien en la gente, pero bueno... En la opinión pública, claro, porque claro, es ese dilema de que finalmente si vacían las bancas también... Claro, era una situación muy complicada para la oposición y optó por estar y dedicarle toda la primera parte de las sesiones a fustigarlo, a pedirle su apartamiento, y es lo que hace desde ahí hasta acá, porque el vicepresidente prácticamente no ha faltado demasiado a partir de que él volvió. No faltó en la última sesión porque estaba en Perú en la conferencia de cambio climático, pero bueno, en general, y es un alivio para la oposición tener que evitar esa situación. Lo que se ha dado en todas estas reuniones es que se han ido achicando los tiempos de pedidos de preferencia para que dé un paso al costado. El vicepresidente pone su mejor cara de póker, aguanta claro, todo, da la palabra, le da la palabra a todos. Escucha que todos le piden la renuncia y sigue conduciendo la sesión como si nada. También porque tiene respaldo político, lo puede hacer porque tiene al bloque kirchnerista, por decisión obviamente del Poder Ejecutivo y de la Presidenta, de sostenerlo, ¿no? Sí, y extrañamente, o curiosamente, el presidente del bloque es el que menos esfuerzo hace a lo mejor para defenderlo. Pichetto, bueno, sí. Es entre las voces cantantes no es la voz que se ocupa en las primeras sesiones en las que se daba esta situación. Él decía, bueno, eso que fue el argumento que se utilizó por parte del oficialismo, eso de decir que la presunción de la inocencia, que hasta que no se demuestre del Ejecutivo, y que ni siquiera él habla de inocencia, Pichetto. Él dice que él es parte del Ejecutivo y es un tema que no tiene nada que ver que lo juzguen los senadores, que es una decisión del Poder Ejecutivo. Claro. Bueno, Florencia Fernández Blanco, ¿qué tal, Florencia? Muy bien. Vamos a la Cámara de Diputados. Les mostrábamos ausentismo de Martín Insaurralde con el 65%. Ahora, no es mucho mejor, ¿no? Porque estas son algunas de las figuras más conocidas, ¿no? Francisco Narváez no va casi nunca. Casi nunca. O va poco. Sergio Massa. En realidad lo que nosotros tenemos medido son las votaciones. Hay casos muy particulares como el de Sergio Massa justamente, que en realidad no es tanto lo que falta a las sesiones, sino a las votaciones. Acá entonces, ustedes lo que dicen es el porcentaje de votaciones sobre las últimas 83. Al momento de votar, él estuvo ausente, por ejemplo, Massa en el 67,47, Francisco Narváez en el 72,29, y bueno, obviamente Francisco Narváez, dentro de las figuras políticas más conocidas, es el más faltador. Es el más faltador. Massa se suele retirar antes del momento de la votación. Massa se suele retirar antes, tampoco es que va a todas las sesiones, pero digamos que si uno mide sesiones con votaciones, en realidad hay algunas sesiones a las que va, ficha, por así decirlo, pero después al momento de la votación se retira. Y no me refiero solamente a las veces que eso fue una decisión estratégica, como el caso del Código Civil, que fue conocido que los diputados de la oposición decidieron retirarse como estrategia. Claro, era una manifestación política. Una manifestación política en desacuerdo al trámite y cómo se había llevado a cabo el poco tiempo de debate, si se quiere. En el ranking después, bueno, Martín Insaurralde que mencionamos, Elisa Carrió, Hermes Wiener. Exacto. Y seguimos, miren, porque están casi todos los más conocidos también en la siguiente placa. La tenemos por ahí. Con los demás que son grandes faltadores. Bueno, vos ahí está. Graciela Camaño. Bueno, pero Graciela Camaño tiene fama de ser laboriosa como diputada, ¿no? Sí, bueno, faltó a un 48%. Bastante faltó. 42%. Este es en números de votaciones y este es el porcentaje, ¿no? Exacto. Facundo Moyano, Pinedo, Lustó.
Sí, es muy interesante porque, por ejemplo, si uno analiza los presidenciables, se puede armar como un ranking dentro de los presidenciables. Si uno analiza los posibles candidatos a gobernador, lo mismo. Y además hay otra variable que también es interesante y que nosotros la tomamos como indicador para este seguimiento, para esta herramienta que estamos haciendo en conjunto con la Nación Data, para tener esta aplicación, esta herramienta que nos permita abrir los datos y que la gente pueda justamente monitorear. Está bueno. A mí me parece que es re importante que monitoreemos el compromiso de los diputados con el trabajo legislativo, ¿no? Porque ustedes que conocen el Parlamento saben que hay gente que tiene compromiso con el Parlamento y ahora apareció como esta cosa de que el Parlamento es una forma, si encabezás la lista, de financiarte una campaña política más importante que el propósito de ocupar la banca, ¿no? O en el caso de Massa, que era también como estratégico ganarle a el kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Siempre les costó a las primeras figuras su participación en el Congreso. A muchos no les gusta, a los que vienen del Ejecutivo les cuesta mucho habituarse a lo que es el Legislativo. Porque son 1 en 257. Claro, y hay un caso emblemático que es el de alguien que hizo el camino inverso, que es la Presidenta de la Nación. Ella era una gran legisladora, pero cuando le tocó pasar por la Cámara de Diputados fue una más entre 257 y eso ella sobre todo lo notó muchísimo. Por eso yo cuando dicen que podría llegar a ser ella candidata a legisladora, etcétera, digo, si fuera senadora, que no puede porque no se elige senadores por Santa Cruz ni por Buenos Aires, podría ser. Si fuera candidata a diputada, no le sienta, no le gusta, no es algo que ella hizo. Kirchner en 2009 no fue nunca, creo que fue una votación, votó el matrimonio igualitario y nunca más, ¿no? Ahora, no tiene sanción tampoco. Yo el otro día le preguntaba a Giustiniani por el Senado. Menem fue 2 veces, creo que en 2 años. Y digo, ni siquiera es que simbólicamente no creo que a Menem le cambie, pero ni le cortan el salario, no le suspenden ni el salario. Bueno, hay un caso llamativo que de hecho encabeza este ranking de los que más veces faltaron, que cuando empezamos a verificar los datos y a contrastarlos, nos daba que había faltado al 100% de las votaciones. Suponíamos que sí o sí tenía que haber un error. No, es un diputado del Frente para la Victoria que se llama Javier Tinio, que en realidad asumió como ministro de la Producción de BD Herrera, no renunció a la banca, aclara que está tomando una licencia sin goce de sueldo, pero digamos que le está restando un voto, si se quiere, al Frente para la Victoria. O sea, no fue nunca, nunca pasó por el Congreso y nunca votó. Bueno, Mansur también, el ministro de Salud, ¿no? El tema es cómo jerarquizar el trabajo parlamentario y que sea un fin en sí mismo y no un medio para otra cosa. Sí, pero es bueno esto de tomar las votaciones, sobre todo porque en realidad si uno va a fijarse a ver cuántos faltaron, en realidad va a ver que, por ejemplo, Massa no es muy faltador, porque pasan lista al principio. Es lo que le comentaba. Massa tiene 3 ausencias solamente. Después, pero no está al momento de la votación, no está se queda hasta el final. Durante el debate no está. Claro. En general no les interesa. No viene, están al principio cuando en general se pasa así, o sea, los legisladores se retiran después que terminaron las preferencias, empiezan los discursos y eso es muy tedioso, se retiran y van entrando, salen, vienen. Sí. Eso es normal. Pero bueno, es algo que esto permite determinarlo, esto de las votaciones. Sí, lo que pasa es que también pasó que las últimas elecciones legislativas fueron como un ensayo para la presidencial, más que realmente la búsqueda de ocupar bancas en el Congreso, ¿no? Era posicionarse para el 2015. Hay una regla no escrita que dicen los políticos y que la recomiendan siempre, es no hay que dejar pasar el tren. Entonces, las legislativas hay que usarlas siempre. Claro. Entonces, en las próximas legislativas, lo que hayan sido presidenciales y no han entrado y tengan expectativas para las siguientes, van a participar de las legislativas y así va a seguir siendo, lamentablemente. Hay otra variable que también medimos y que además del presentismo nos parecía interesante relevar y que es la cantidad de proyectos de ley presentados. Sí. En ese sentido es muy interesante porque, por ejemplo, el Frente para la Victoria realmente son los menos faltadores, es decir, de los diputados que fueron al 100% de las votaciones. La mayoría. Todos son del Frente para la Victoria y son exactamente 24. Los que los de asistencia nunca. Perfecta, no faltaron nunca, son 24 y son todos del Frente para la Victoria y aliados. Digamos que lo nombramos así como más amplio porque hay algunos que no son estrictamente del Frente para la Victoria, pero sí son aliados, son de ese espacio. Todos son del Frente para la Victoria y aliados.
Y después... Los proyectos que pero llevan los proyectos de ley, por ejemplo... son la mayoría del Ejecutivo, o sea, no los proponen ellos, no los proponen claro, ellos, sino que son los del Ejecutivo. que es otro rasgo que tuvo este año el Congreso, que es muy importante, que es que las sesiones son especiales, o sea, que pone el temario y solo se discute lo que quiere el Ejecutivo y nada más, entonces o la vos mayoría. mirás en el ranking claro, la cantidad de proyectos, la cantidad de diputados que tienen proyecto de ley 0, o sea que en todo el año legislativo no han presentado ningún y son muchos al proyecto Frente de para la ley. Victoria. Y hay 10, en total que tienen 0 son 25 diputados. Claro. Y 17 de esos 25 son del Frente para la Victoria. Estamos bien, hablando de Juliana Di Tulio, de Eric Calcaño, de José María Díaz solo Balcalari. mueven los proyectos o sea, del Ejecutivo, claro. Digamos Bueno, de peso. bueno, les agradezco un montón No, gracias a a vos. los dos.